Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de disertaciones, presentaciones. Yo quisiera empezar por titular la presentación. Estuve pensando cómo hacerlo y un título que me pareció interesante es hablar de apuntes sobre algunas actividades que están al borde de la interdisciplina y que han tenido mucho que ver con la respuesta principalmente universitaria frente a la pandemia de COVID-19. Y hago énfasis en esta idea de que son apuntes, que es algo en construcción. Ojalá podamos concretar alguna publicación en algún punto con estas reflexiones. Y el segundo punto en el cual quiero hacer énfasis es en eso de no ser demasiado pretencioso al decir que participamos de actividades verdaderamente interdisciplinarias o fuertemente interdisciplinarias en este periodo, porque justamente uno de los puntos donde me parece que está bueno trabajar es en cómo fortalecer y realmente convertir en interdisciplinario una parte por lo menos de todo este esfuerzo. Bueno, mi nombre es Horacio Botti, yo trabajo en Facultad de Medicina en este momento, soy médico. No ejercí la medicina, salvo por un periodo muy breve, digamos, de práctica preprofesional. Me acerqué a la medicina clínica, realmente no llegué a ejercer la medicina. Pero ya cuando terminé la Facultad de Medicina, en la carrera de doctor en Medicina, me empezó a interesar bastante la investigación. Yo ya estaba trabajando en el departamento de bioquímica de la facultad y decidí continuar mi trabajo, digamos, en salud, hacia la salud, hacia lo académico, desde la investigación principalmente, desde la tarea docente. Y fue así que entonces continué trabajando a nivel de Facultad de Medicina. Me acerqué al departamento de biofísica, donde estuve un par de años trabajando. Y en el 2007 migré hacia el Instituto Pasteur de Montevideo, donde estuve básicamente 10 años trabajando, principalmente en cristalografía de proteínas y algo de investigación en cómo los microorganismos responden frente a estímulos y cómo se regula la expresión génica en microorganismos, para después pasar un breve periodo en la unidad de bioquímica analítica y proteómica analítica del Instituto Pasteur. Y a mi regreso a facultad encontré una facultad muy cambiada en algunos aspectos, por otro lado con muchos problemas históricos que se vienen manteniendo y mi interés es siempre por tratar de transformar las experiencias que yo mismo vivo y que vive la gente que me rodea, los estudiantes en particular. Y bueno, mi vinculación con el espacio interdisciplinario es doble. Por un lado, participé desde su comienzo del CEIMBio, su comienzo, digamos, reciente como pieza dentro de espacio interdisciplinario. Y la segunda razón por la cual estoy vinculado a espacio interdisciplinario, y la más fuerte en este momento, la que más me interesa y la que más quiero desarrollar, es el semillero de actividades interdisciplinarias que logramos fundar, que se llama CIDASH y que es una sigla que quiere decir Ciencias de la Información y de Datos aplicadas a la salud humana. Esta organización intenta ser interdisciplinaria. Lo que busca es promover el desarrollo de estas ciencias aplicadas a la salud en una forma integral, integradora de entre ellas, integradora con las distintas áreas y disciplinas de la salud y sobre todo integradora con valores y con principios que rigen el accionar universitario. Bueno, un poco en la presentación que preparé para hoy lo que quería abordar eran básicamente tres aspectos o tres capítulos, diciendo de vuelta que son pensamientos en construcción. Los tengo acá en la computadora. Quisiera charlar sobre algunas particularidades del proceso interdisciplinario que tuvo lugar
en el cual yo participé en vinculación con la respuesta a la pandemia de COVID. Me parece muy importante, entrando ya en el segundo capítulo, plantear lo que para mí es un contexto necesario donde tenemos que ver lo que está pasando. Y 3, un contexto académico principalmente, o académico y también organizacional en el área de la salud. Y por tercer capítulo, tercera parte, quisiera plantear algunos desafíos que me parecen interesantes para la universidad, para el propio espacio interdisciplinario, para mí mismo, para CIDASH, en el tiempo que viene en relación al anterior. Entonces, primero les quería contar que en Facultad de Medicina, cuando volví a Facultad de Medicina, que fue a fines del año 2016, a poco de estar ahí, tuve la suerte de ser recibido por el decano para charlar sobre una serie de temas. Fernando Tomasina en aquel momento, el doctor Tomasina en aquel momento, una serie de temas que estaban en una nota que yo había hecho llegar al decanato. Y bueno, a partir de ese punto me fijé una serie de objetivos concretos para realizar en el corto plazo. Una de ellas era formar una organización académica dentro del Departamento de Biofísica, pero que cumpliera con un principio para mí importante que tiene que ver con cómo me siento en mi formación y en mis inquietudes, que fue una biofísica más holística, digamos. Y encontré mucho eco o mucha, digamos, coincidencia con una forma de biofísica que se llama biofísica integrativa, que es una biofísica más que nada europea y fundamentalmente creo que alemana principalmente, que lo que busca es tratar de tener enfoques realmente interdisciplinarios y transdisciplinarios sobre temas. Y entonces, por mencionar, diría que esta biofísica integrativa que intenta ofrecer entendimiento holístico sobre temas complejos. O sea que obviamente que el fondo es tratar de estudiar temas complejos y tratar de hacerlo en forma integradora. Y en ese sentido, por lo menos en mi esquema mental de qué tipo de biofísica integrativa quiero desarrollar, es una donde obviamente es como que hay una pirámide, esa pirámide tiene una base que es netamente inter o transdisciplinaria, hay un pilar casi o un eslabón, como quieran verlo, o piso que es muy filosófico. Van a ver que esto tiene que ver con la presentación que voy a hacer. Y me parece muy importante que la educación, tanto científica como la educación en general o la formación en general de las personas, es un aspecto importante en esta biofísica integrativa, que en definitiva lo que intenta es, como les decía, tratar de dar entendimiento a fenómenos complejos y, por ende, por suerte, porque a mí me gusta mucho eso, intenta trabajar con muchas teorías, tratar de armonizar en lo que se puede, en lo otro marcar diferencias y sobre todo tratar de contribuir con modelos teóricos que permitan entender mejor las cosas. Y bueno, esa biofísica integrativa, como les mencionaba, tiene como un nivel que es bastante, digamos, por un lado tradicional de la biofísica, que hoy diría tradicional de la biofísica, que es el nivel de las funciones, una biofísica o una física dedicada a las funciones fisiológicas, pero también a una fisiología molecular y celular, al entendimiento de cómo funcionan las moléculas y los conjuntos de moléculas, pero tratando de llegar a entendimientos que se nutran de una multiplicidad de datos, y no solo una multiplicidad de datos, sino también una cantidad de datos importante. Y en ese sentido, el poder aprovechar el desarrollo que han tenido las ciencias ómicas en ese nivel de la biofísica integrativa me parece muy importante. Y por otro lado, lo que es la dinámica de procesos complejos a niveles por encima del ser humano, ¿no? A nivel de comunidades y sociedades. Y bueno, como todo, digamos, esfuerzo
por lo menos a mí me parece que es importante fijar objetivos claros y claramente la biofísica integrativa creo yo que tiene un espacio importante en lo que es el aporte que pueden hacer los académicos a la sociedad, como parte de la sociedad. Bueno, entonces, luego de presentarme un poco a mí, presentar la idea que tiene esta organización académica dentro del Departamento de Biofísica, que fundé en el año 2017, me gustaría contarles un poco algo acerca de lo que tiene que ver con CIDASH. Y bueno, CIDASH surgió como un esfuerzo de varias facultades, principalmente Facultad de Medicina, Ingeniería, Información y Comunicación, Psicología, a las cuales también, por suerte, Instituto Pasteur de Montevideo, a través de las unidades de bioinformática y la unidad académica de CSIC, contribuyeron. Es interesante porque todos confluimos en una necesidad de entender un poco más lo que estaba pasando. No quiero interpretar a otros, pero creo que todos de alguna forma teníamos distintos motivos para estar ahí. El motivo mío, más que viene por el lado del Laboratorio de Biofísica Integrativa, es como ya les mencioné, esos dos niveles, el nivel molecular o celular, tisular, hay que conectarlo con el nivel de las comunidades, con el nivel de la sociedad toda, y eso no se puede hacer, claramente no se puede hacer sin un enfoque interdisciplinario, como es obvio, pero además tampoco se puede hacer sin una organización y sin una viabilidad. O sea, yo no puedo desde la facultad, desde el Departamento de Biofísica, decir que estoy trabajando en biofísica integrativa y pensar que la biofísica integrativa se puede desarrollar dentro del laboratorio. Tiene que desarrollarse en la sociedad misma, y el primer nivel, digamos, de interacción importante social para mí, para este laboratorio, es la propia universidad. Entonces, de ahí surge la idea, digamos, de desarrollar este espacio interdisciplinario que llamamos CIDASH, y sobre todo tiene eco inmediatamente en la Facultad de Ingeniería. Yo me comuniqué inmediatamente con Federico Lecumberri en facultad, que yo lo conocía desde el Instituto Pasteur. O sea que el Instituto Pasteur y la historia del Instituto Pasteur también es un ancla importante en todo esto. Y bueno, solamente para decir que CIDASH nació en el 2018 y bueno, congregó realmente a un grupo de unas 15 investigadores que realmente participaron activamente de muchos eventos, mucha actividad de discusión, y había una periferia de personas que era importante también, de unas 50 investigadores del resto de la universidad que acompañaban o estaban eventualmente acompañando un proceso, y realizamos 5 talleres abiertos en el año 2019, 2018, 2019, porque el primero fue en el 2018, fines de 2018. Y claramente se notaron algunas áreas donde CIDASH prometía, digamos, promete frutos interesantes. Uno de ellos es probablemente el trabajo que se debe hacer en torno a los aspectos de regulación, bioética y biopolítica de la ciencia de datos o del uso de datos con fines de investigación en salud, que es un tema que está obviamente es necesario trabajar mucho en ese tema, porque nuestro país tiene grandes avances en lo que es historia clínica electrónica y otro tipo de registros, pero la investigación todavía no está alcanzando el nivel posible y necesario para permitir un salto importante en lo que es calidad de atención y mejor salud para los uruguayos. Entonces, ese es un área de trabajo importante de CIDASH.
Y la segunda área de trabajo importante de SIDASH, a nuestro juicio, es intentar dotar al sistema de investigación en salud de ciertas infraestructuras, o por lo menos proponer ciertas infraestructuras que permitan un mejor desarrollo de la investigación clínica, epidemiológica, etc. Entonces, habiendo un poco presentado SIDASH, les quiero contar ahora cómo agarró a SIDASH la pandemia. Bueno, ya terminando el primer año de SIDASH, que es el año de semillero de actividades interdisciplinarias, estábamos por realizar un viaje a Salvador de Bahía, en Brasil, para visitar el centro que se llama SIDAX, que es un centro que está dirigido por el epidemiólogo Mauricio Barreto, que nos visitó el año 2019 a nosotros, y fue una excelente visita porque tuvo gran repercusión, una repercusión muy fuerte en el ámbito de la facultad, una repercusión interesante en Facultad de Ingeniería. Entonces, vimos como una oportunidad interesante de ir a conocer de cerca ese centro, que es un centro que básicamente se dedica a trabajar con macrodatos de la población brasileña. Ellos algo que están haciendo desde 2000 y poco, 2007 en adelante, y ellos muy orgullosamente dicen que tienen una cohorte de unos 120 millones de brasileños, con informaciones integradas, datos integrados de distintas fuentes, y eso está permitiendo desarrollar una investigación de muy alto nivel, no solamente a la interna de SIDAX, sino que como se constituyen en una plataforma nacional y casi que mundial en este momento, están realmente alimentando con eso investigación al primer nivel a nivel del mundo. Entonces estábamos por irnos y surge la cercanía de la pandemia. Ya había algún caso en Río, entonces resolvimos no viajar y estábamos hablando con gente de ingeniería para tratar de viajar juntos. Eso lo tuvimos que dejar, pero vimos una oportunidad interesante para trabajar en COVID acá a nivel nacional, que pensábamos que se iba a hacer muy necesario eso. Entonces, nosotros ahí nos contactamos por razones de trabajo de él, más que nada, con Gonzalo Moratorio. En ese momento estaba en discusión, cuán grave es esta pandemia, si es una pandemia que va a arrojar muchas personas hospitalizadas, muchas personas con algún tipo de secuela o lo peor, muchas personas muertas. En ese momento todavía no se hablaba de la segunda ola económica de la pandemia, o se estaba empezando a hablar de eso. Y entonces ahí en interacción con Moratorio, con Gonzalo Moratorio, que es quien junto con Pilar Moreno desarrollaron los kits a nivel de Facultad de Ciencias e Instituto Pasteur para detectar el virus acá en Uruguay, y con Zaida Arteta, que es infectóloga y que en ese momento se estaba discutiendo, como decía, a nivel del Ministerio de Salud Pública qué hacer. Y esta discusión los había alcanzado a ellos, estaban muy metidos en eso. Y había una oportunidad para trabajar de distintos ángulos en COVID, COVID-19, eso quedó bastante claro en ese momento. Por ejemplo, una duda que era en ese momento me parecía pertinente y todavía creo que lo es: ¿cuántos tests se van a precisar para esta epidemia? ¿Cuál es la mejor forma de usarlos? Todo eso son preguntas que todavía están por resolverse. Pero son las preguntas iniciales que dieron lugar a convocar a un grupo de gente que le interesaba trabajar en COVID por distintos temas. Algunos porque ya habían trabajado en epidemias desde el punto de vista del modelado,
por razones veterinarias, es decir, cuando por 2001-2002 surge la epidemia de fiebre aftosa, hubo un grupo ya de universitarios, entre ellos Matías Arim y Héctor Romero, que habían trabajado bastante fuerte en modelado de epidemias desde el punto de vista matemático, de simulaciones computacional, y eso generaba un antecedente muy interesante para aprovechar. Y bueno, además estaba un conjunto importante de gente de CIDASH que estaba, quizá con los motores todavía no estaban prendidos, pero estaban ahí. Gente de Facultad de Ingeniería que ya tenía esa inquietud de poder volcarse hasta esto, y bueno, otras personas de Facultad de Ciencias. Y bueno, así fue que surgió, y en 16 de marzo de este año redactamos una primera, digamos, notificación a las autoridades universitarias, en particular a la vicerrectora de investigación, de que estábamos conformando un grupo interdisciplinario o un grupo de trabajo en datos que tuvieran que ver con la pandemia, con el objetivo de hacer todo lo posible por controlar lo mejor que se pueda la pandemia. Esa es la idea. Además, en un contexto que lo poníamos en la nota, en un contexto donde las autoridades sanitarias estaban asumiendo en nuestro país, entonces había como una especial fragilidad y también una oportunidad de trabajo conjunto. Y el 24 de marzo hicimos llegar a las autoridades universitarias también una nota donde ya no firmada por Zaida, Gonzalo y por mí, sino por un conjunto ya más amplio de unos 20 investigadores, donde conformábamos un espacio, una fuerza de trabajo en COVID desde varios puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista del modelado computacional, epidemiológico, biomédico de la epidemia. Y eso fue el 24 de marzo. Entonces, ahí lo primero que me gustaría resaltar es un poco que por la vía de los hechos que se fueron dando, y obviamente con cierta preparación o cierto diseño, lo que intentamos hacer fue generar una especie de cadena de agregado de valor que partiera un poco de las iniciativas más digamos, disciplinares. Una de ellas es el Laboratorio de Biofísica Integrativa, pero cada laboratorio, cada grupo de trabajo en cada facultad es una iniciativa de estas, pero que partiera de ahí y ir generando una cadena de valor donde en esa cadena de valor el CIDASH era una especie de lazo para generar instancias realmente que pudieran actuar participar de cómo se resolvía esto a nivel de la sociedad uruguaya, sociedad ampliamente dicho. Con la intención, obviamente, de tratar de influir sobre las decisiones, de tratar de influir por la vía de generar algo de información, de ser críticos con la información que estaba disponible, y también con algunas propuestas más de diseño, ¿no? Y por primera vez desde que empezamos a trabajar en esto de interdisciplina, más fuertemente en CIDASH, creo que por primera vez estamos realmente frente a una situación de estar al borde de empezar a trabajar en interdisciplina seriamente. Y hay un trabajo de Mac Minowski, es el autora. Es interesante porque el título del trabajo, que lo tengo acá, es Pausando al borde de la interdisciplina, o de la interdisciplinariedad, mejor dicho, y habla de dos componentes importantes que se ponen en juego muy fuertemente cuando
realmente se está entrando a hablar o a trabajar de algo interdisciplinario, y es el interjuego que hay entre los saberes de los participantes y el poder o los poderes de los participantes. Es decir, mientras que las disciplinas están separadas, no interactuando o no creando nada nuevo, hay un equilibrio de saberes y poderes que tiene su propia dinámica, pero cuando realmente se empieza a lograr o ver o estar cerca de esa posibilidad de una interdisciplina, es que realmente ahí surgen choques de poder, surgen choques de conocimientos que son necesarios realmente para generar algo nuevo. Eso me parece que es un concepto interesante, y me parece que algo de eso se está dando y se ha dado en nuestro país, y sería bueno que estos choques no terminen en una disociación, sino más bien en que se pueda avanzar hacia algo más interdisciplinario. Y ahí en el título el autor pone esto de pausando o pausa en el momento de ese borde de la interdisciplina, para decir que es un momento de pausa y de reflexión, y me parece muy interesante, y yo lo relaciono más con la palabra griega phronesis, que quiere decir básicamente algo así como prudencia. O sea que yo cambiaría un poco el título de este autor, en vez de decir pausa al borde de la interdisciplina, es prudencia al borde de la interdisciplina, porque me parece que es muy importante ser cautos en cuanto a qué hacemos, qué decimos. Por eso también me parece muy importante este momento de comunicar algunas ideas, decir que son ideas totalmente en trabajo, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de lo que se estuvo creando en la respuesta a COVID, parecía bastante importante entonces vincular, por un lado, algo más computacional, biológico, estadístico, desde la ecología también, en particular, con otro conjunto de disciplinas como la epidemiología, la medicina clínica, la infectología, la biomedicina, la bioética, etc. Y bueno, hacer confluir a muchas personas fue muy fácil. La verdad que estaba mucha gente muy afín con trabajar. Eso generó un crecimiento realmente exponencial de los integrantes del grupo. Como les decía, 24 de marzo teníamos ya 20 personas firmando, cuando los primeros casos fueron el 13, o sea, a la semana ya teníamos algo de trabajo avanzado. Ya habíamos tenido la primera pérdida del grupo, ya un primer subgrupo se había escindido, ya hablando de esto del poder y el conocimiento, ¿no?, que yo les decía. Y bueno, así es que surge el grupo que se llama Guía de COVID-19, que es un grupo que enfatiza, primero, que intenta ser interdisciplinario, y que enfatiza de todas del espectro de posibilidades que habíamos intentado favorecer en este proceso. Ese grupo sobre todo enfatiza el análisis de datos. O sea que básicamente ese grupo toma una parte de lo que era la propuesta de los primeros documentos del 16 y del 24 de marzo, y se consolida en los meses siguientes con un número interesante de publicaciones en forma de recomendaciones en algunos aspectos de la calidad de la información disponible desde el punto de vista más bien médico. Otros documentos son más que nada reportes técnicos donde se evalúan distintas herramientas metodológicas para ofrecer algunas respuestas, como por ejemplo respuestas hacia
preguntas que tienen que ver, bueno, cuán grave puede ser la epidemia, y la respuesta más obvia y más fuerte es que puede ser muy grave o prácticamente banal. Eso al principio era una cosa que no sabíamos que iba a pasar, y bueno, fue el primer documento que se produjo a nivel de guía de COVID, con una explicación de por qué eso es así, ¿no? Entonces, yo ahora quiero saltar a la idea del contexto en el cual esto, o uno de los aspectos del contexto en el cual esto ocurre, citando a Michael Ventura, que básicamente es un reportero importante en Estados Unidos, que planteaba esto acerca de que el contexto es muy importante, que el análisis de datos puntuales no nos llevan a nada. Entonces, me parece muy importante situar esta experiencia en un contexto. No me voy a centrar en el contexto de la interdisciplina en Uruguay. Ese tema no lo voy a tomar, pero me parece que es muy interesante como para una segunda instancia de reflexión, o más adelante sobre todo. Pero sí me parece importante situar esto que estamos viviendo con la respuesta a COVID y con la capacidad de hacer interdisciplina en relación a eso, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra experiencia personal o grupal, el proceso que todos conocemos bien de medicalización de la sociedad, que es un proceso muy fuerte, que ya por 1900 y poco se comenzó a establecer firmemente, donde, por definición, lo que pasa básicamente es que algunos aspectos de la vida que antes no se consideraban dentro de lo que es la expertise o el objetivo de la medicina, a partir de cierto punto, muchas cosas de la vida se empezaron a volcar hacia la medicina. La medicina empezó a absorber esa capacidad de dar respuesta a muchas inquietudes de las personas sobre su propia vida. De respuestas que antes las daban las religiones, por ejemplo, las empezaron a dar los médicos o la medicina, con una visión obviamente distinta, ¿no? Obviamente tratando de estar basada en la ciencia, pero ahí, como volvemos al tema de los poderes y de los saberes, se genera todo un gran avance de la medicina como poder y como saber. Y por los 70, los 80, este proceso bueno, más recientemente se empezó a considerar que por esas fechas más o menos, ese proceso sufrió un gran cambio bajo el influjo más fuerte incluso de la ciencia biológica. Es decir, surge lo que se llamó, por el 2000 más o menos, o un poco antes, la biomedicalización de la sociedad, donde algunos aspectos de diferencia con lo que es la medicalización, o por qué el énfasis en la biomedicalización, es porque, entre otras cosas, se consideraba en ese momento, por los 2000, que la biomedicalización no solo contribuía digamos, a que algunos aspectos de la vida del hombre pasaran a estar bajo el dominio de la medicina, sino que ahora los fenómenos, lo que le acontecía al ser humano, era producto de la biomedicina. Ya no es un tema, digamos, de algo natural o previo a la medicalización o a la biomedicalización, que empezara a formar parte de la medicina, sino que la injerencia de la biomedicina ahora estaba logrando transformar la salud en forma drástica. Por ejemplo, en parte obviamente todos sabemos que el aumento de la calidad de vida o la mejora de la calidad de vida general promedio puede lograr un aumento de la expectativa de vida, pero también la biomedicina estaba contribuyendo a eso, y ya se veía como que el objetivo es más que nada, más que tratar de combatir la enfermedad, es prevenir la enfermedad y mantener la salud generando
tecnologías para mantener la salud. Eso es un aspecto de la biomedicalización propia, digamos. Creo que hasta ahí no estoy diciendo nada raro. Se suma a todo esto que la ciencia y la tecnología se empiezan a mezclar mucho y se habla de tecnociencia y de grandes infraestructuras para hacer tecnociencia, en parte vinculadas a lo privado. Pero hay un aspecto que me parece que está cambiando drásticamente el mundo, digamos, que no es para mí, es para un conjunto importante de personas, es así, que es la datificación de la sociedad, ¿no? Como un proceso también que lleva a que tecnologías muy fuertes como la inteligencia artificial, etcétera, estén impactando en la sociedad. Entonces, el punto en el que nos encontramos hoy con COVID es un punto donde todavía no está clara esta transición hacia la, yo le llamaría biomedicalización de la sociedad. Es una cosa que está en proceso, pero es algo muy fuerte, económicamente muy fuerte, tecnológicamente muy fuerte, muy fácilmente asible por las personas, está en el celular, está en todos lados. Entonces es una tendencia muy, muy fuerte que lo que me parece a mí, y creo que a muchas personas también le parece lo mismo, es necesario controlar, saber cómo controlarla, cómo usarla. Y bueno, entonces ahí llega la parte del capítulo 3 de desafíos que a mí me gustaría plantear. Y en ese sentido, para mí, hay dos desafíos que me gustaría plantear para Espacio, para mí mismo, para CIDASH y para la universidad. Un primer desafío que sería que hay que contribuir a una nueva y fuerte refilosoficación de la ciencia, de la educación. Cuando un estudiante llega a la universidad hay que decirle lea libros, estudie idiomas, aprenda lo más que pueda de filosofía. Me parece que son cosas importantes. Y lo segundo que me parece importante es tratar de redimensionar o discutir de nuevo cuál es la responsabilidad social de la universidad, ¿no? Porque la razón por la cual hicimos esta ingeniería de varias eslabones en esa, digamos, cadena de agregado de valor, y que fueron todos eslabones informales o engranajes informales, por lo menos desde mi punto de vista, es porque es necesario que como universitarios rediscutamos cuál puede ser el rol más orgánico de la universidad en la discusión y resolución de los problemas grandes que tiene nuestro país. Ahí me atrevo a decir que hay algunos aspectos muy importantes, como poder justamente hacer énfasis en la interdisciplina o lo interdisciplinario, hacer énfasis en esto que decía de la refilosoficación de la ciencia, de la educación y sobre todo de la interdisciplina. Y es importante también, aunque el contexto no es muy favorable a nivel, aunque no lo sea, quizás lo sea, pero es probable que no lo sea, desde el punto de vista presupuestal o desde el punto de vista de ciertas tendencias nacionales. Digamos, hay que hacer un esfuerzo por dotar a la sociedad nuestra de mejores infraestructuras para hacer investigación en temas de alta importancia para el país. Y esas infraestructuras no deberían, deberían ser o intersectoriales. Deberíamos, como ya hay varios ejemplos. Eso me parece a mí que es un tema importante, junto con la regionalización de la universidad, vivir todo el país.
y generar esas instancias multisectoriales de análisis y de trabajo en temas muy importantes para todo el país, para el futuro del país. Bueno, yo quería compartir esas reflexiones. Voy a terminar diciendo que claramente no estamos en un país donde la demanda de información y conocimiento sea muy alta, que es un país donde por ende la oferta de investigación no es muy alta. Las infraestructuras son pobres y tienden a dificultar mucho la tarea del investigador. Las políticas, por ende, son débiles, están mal orientadas a nivel probablemente nacional, pero quizá, ¿por qué no? Pensémoslo a nivel de la propia universidad y de la microorganización de las facultades y departamentos. Y que todo eso no favorece la interdisciplinariedad, pero es un camino que vale mucho la pena, la interdisciplinariedad. Y bueno, agradecer la invitación nuevamente al ciclo de conferencias, a Espacio Interdisciplinario, sus autoridades, y bueno, estar siempre al alcance de cualquiera para trabajar en algún tema vinculado a estas inquietudes que les he planteado. Muchas gracias.